palabra que se utiliza para describir Ruah en el Antiguo Testamento quiere decir de vida, en el Nuevo Testamento es Neuma, que significa viento, soplo también. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa la mayoría de veces para indicar el Espíritu humano o el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con nosotros? Pasó algo así. ¡Ay! Yo pensé que... Pásela. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, la carita! Es súper vacío. Es como para niños. De hecho. Esto pasó con nosotros. Ahí lo van a pasar. Teníamos nosotros como personas en nuestra identidad de vida de Dios, teníamos la vida de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros conocemos por medio de la escritura que el pecado corta esa conexión y la cortó desde el origen hasta el día de hoy en cada uno de nosotros, haciendo que pase exactamente eso. Ustedes vieron cómo era ese primer ser con el Ruah de Dios, ¿verdad? Qué diferente se veía. Y ahora sus características quedaron como. Sí, pero ¿cómo se ven? Por dentro ya no está el Ruah, ya no está el Neuma, el soplo, ya no está. Y ahora ¿cómo se ve ese individuo que distorsionado, quedó desdibujado, conserva rasgos, pero no es el mismo? Bueno, eso pasó con nosotros también. Significa que conciencia, voluntad, sentimientos e inteligencia les pasó exactamente lo mismo. Esos atributos que nos hacen a nosotros ser persona, le pasó lo que le pasó a ese globo. Al perder el aliento de vida de Dios, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros sentimientos sufrieron a causa del pecado. ¿Qué significa eso? Que yo sigo pensando, tengo inteligencia, pero la uso para el mal. Yo sigo sintiendo, tengo sentimientos, pero los uso para el mal. Sigo teniendo conciencia, pero la vuelvo como diríamos, en peseta, cadebarro, ¿verdad? La vuelvo dura, una conciencia indolora al pecado. Y sigo teniendo voluntad, pero mi voluntad está presa, cautiva de solamente cometer pecado. Entonces, vuelvo a mi pregunta original. ¿Quién soy yo? Soy una persona. ¿Qué es ser persona? Bueno, estos atributos que ya dijimos. Pero a causa de nuestra condición innata de pecado, estos somos. Somos seres portadores de la imagen de Dios, pero distorsionada, cautiva por el pecado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Volver a llenar esto. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Aunque ya no lo puedo llenar yo, lo corté mucho. Pero esto es lo que hace Jesús. Jesús vuelve a llenar con su nueva vida, con su nuevo aliento de vida, esta imagen desfigurada. Y eso es lo que se llama nacer de nuevo. Chicos, Jesús no fue la persona autorizada por Dios para traer un nuevo mensaje. Sí hizo eso, pero no es eso lo que la Biblia dice que Jesús vino a hacer. Jesús vino a crear una nueva humanidad. Jesús, más que a transmitir una nueva forma de entender, Jesús vino a transmitir vida nueva, su vida. Y bueno, Jesús tenía ya un par de años de estar transmitiendo este mensaje de una nueva vida. Para Jesús este mensaje se resumía en la entrada al reino de Dios, un tema que ya espero yo estemos bien masticadillos. Pero llegó un momento en que Jesús salió de la región en la cual él solía moverse, la región de Palestina, la región de Israel. Ahí era donde Jesús solía moverse, y nos cuenta la Biblia, vayámonos a Lucas capítulo 9, que Jesús se sale de esa región, se sale de Palestina
Busquen Lucas 9 y busquen Mateo 16. Busquen los dos. Hoy vamos a tener esos dos. Lucas 9 y Mateo 16. Vamos a estar con esos dos. Ok. ¿Estamos? Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. ¿Estamos? Dice así: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Dónde lo preguntó? En Cesarea de Filipo. ¿Y dónde quedaba eso? ¿A cuál de las 12 tribus pertenecía esa región? A ninguna. Jesús se fue al norte. Salió de las fronteras que en ese momento correspondían al dominio de Roma sobre Israel y Palestina, y se fue a una región gentil. ¿Qué significaba gentil? Una región que ya había ejercido por alrededor de 2 años su ministerio público de predicación y milagros en Israel. Sale de esa región, se lleva a él y a sus discípulos, se los lleva a otro lado, a un pueblo donde hablaban diferente que ellos, donde se comportaban diferente a ellos, a una región gentil, o lo que algunos otros llamarían una región. Predominaba era la cultura griega y romana. Estando ahí, en otra cultura, en otro contexto, Jesús les hace esta pregunta, versículo 13. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En el Nuevo Testamento, más de 70 veces Jesús usó la frase Hijo. El Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, significaba el rey elegido por traer su juicio y su... Entonces dice Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Vámonos a Lucas 9, verso 18. Y ahí nos da otro perfil de lo que Jesús estaba haciendo en Cesarea de Filipo. De lo que Jesús estaba haciendo en Cesarea de Filipo. Dice el versículo 18. Un día, cuando Jesús estaba, ¿qué? Orando. ¿Qué más dice? Para sí. Para sí. Estaba orando solo. Y estaba orando ¿cómo? En silencio. Estaba Jesús meditando. Entonces no solo se los llevó a una región fuera de lo que ellos estaban acostumbrados, a Israel, a Palestina, sino que Jesús estaba meditando, estaba reflexionando, estaba orando para sí. Y ahí les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Verso 19. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Respondieron ellos. Chicos, ¿qué no tan raro en esa respuesta de los discípulos? Hay algo raro ahí. ¿Qué notan? Bueno, muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa. La gente dice como muchas cosas diferentes. También. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común las personas a las que la gente hace referencia que es Jesús? Son profetas. Son profetas. ¿Qué representaban los profetas en el Antiguo Testamento tanto antes como después de cuando el pueblo de Israel sufrió el exilio a causa de la dominación de otros imperios? ¿Qué eran los profetas en esa época? La voz de Dios. Eran la voz de Dios que llamaba al arrepentimiento. Entonces la gente reconocía y decía:
ese chavalo, no, ese es uno de los antiguos profetas. Para hablar el tema de la reencarnación, ¿verdad? ¿Todos saben quién es Simón Bolívar? ¿Sí? ¿Todos saben quién es Simón Bolívar? ¿Cuál apóstol era ese? Simón Bolívar, el líder, ¿verdad? Que buscaba en el siglo XIX en Sudamérica un movimiento liberador de todo el dominio de Europa, y él quería unificar varias naciones, que varios países de Sudamérica fueran uno solo, que se independizaran de golpe y de que fueran uno solo. No viste cara. Sí, por eso estoy rico. Ok, ese fue Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar murió hace un par de siglos. En la actualidad, cuando alguien retoma ese discurso y alguien llega y dice, Centroamérica debe unificarse como una sola región, no faltará algún analista político que diga, tal, retomando el mensaje de Simón Bolívar. O volquemos la tortilla. Todos sabemos quién fue William Walker. ¿Ok? Un tipo de los estados del sur. Los estados del sur en Estados Unidos eran los que apoyaban y defendían. William Walker, un tipo de los estados del sur que le pagan para que venga militarmente esclava, para que sea mano de obra y tierra para ellos. Entonces, en la actualidad, cuando uno escucha a gente llegar y decir, sobre todo en los países del norte, ¿verdad? Latinoamérica tiene que ser para nuestro beneficio económico, y uno puede llegar y decir, mira, un William Walker. Entonces, más o menos eso era lo que significaba. Dentro del pueblo judío, cuando uno decía, ese es como Elías, o ese es así, era una forma para ellos de decir, ese tiene el mismo ministerio que tuvo aquel, ¿verdad? Ellos no creían de la forma hinduista de la reencarnación y los ciclos del karma, ¿verdad? Eso era completamente hinduista. Para los que no saben o han escuchado respecto a eso, los hinduistas, ellos creen en un sistema de castas, donde usted puede nacer siendo pobre o puede nacer siendo rico, y usted no debe hacer nada para cambiar esa situación, porque si usted nació pobre en esta oportunidad, se debe a toda la maldad que usted ha hecho en vidas anteriores. Si usted en esta vida no permanece purgando sus pecados anteriores, entonces en la próxima vida usted va a descender de categoría aún más. Por el contrario, si usted en esta vida acepta su condición de pobre y se peor, es porque tengo la esperanza de que en la próxima me van a ascender. El rico que nace rico no puede ayudar al pobre, porque sería detenerle su karma, ¿cierto? Si el tipo está mal y yo le ayudo, le estoy deteniendo que él en su próxima vida sea mejor. Y esas son las razones por las que ese pueblo tiene sistemas de castas tan marcadas, y hay tantísima pobreza y tantísima riqueza en algunos. Y ellos sí creen en un ciclo de la vida. El caso de los judíos. Los judíos lo que creían era en que, mira, aquel viene como Elías, aquel viene como Juan el Bautista, aquel viene en un mensaje profético. Era que ellos decían, ¿quién dice a la gente que soy yo? Algunos de los profetas, porque reconocían a Jesús como profeta. Pero hay algo más raro en esos comentarios. ¿Quién lo descubrió ya? En los comentarios de los discípulos respecto a lo que la gente decía. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dan esos comentarios. ¿Qué hay de raro en esos comentarios? ¿Qué hace falta ahí? Lo que ellos piensan, ¿no? El hijo del hombre. No. No es así. Falta algo muy importante ahí. Y que digan si están de acuerdo o no. No. Por ahí.
Pero recuerda que esta pregunta es a la gente. ¿Qué dice la gente? Como si estos tipos fueran periodistas, los discípulos. ¿Qué sabes? Y chicos, no hay críticas. Jesús había desde el día 1 prácticamente lidiado con las críticas de la gente, hasta sus propios vecinos en Nazaret. ¿Cómo? Que profeta, ¿cómo que nada? Si este es el hijo aquí del carpintero. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4 que hasta lo llevaron a un despeñadero para intentar matarlo. En su barrio, Nazaret. Y a partir de ahí Jesús tuvo conflictos con todo el mundo, encabezándose por la élite política, económica y religiosa de su tiempo. ¿Por qué los discípulos no dijeron eso? Jesús, mira, hay algo sana, pero por el poder de ver bastardo. ¿Por qué no dijeron eso? ¿Por qué le dieron una respuesta seleccionada? Y yo quisiera que ustedes y yo pensemos por qué nosotros también a veces somos así. ¿Cómo soy yo, David? Y solo atributos buenos. ¿Qué es lo que a nosotros nos da miedo de decirle a una persona? Mira, vos tenés esto y esto detestable. Si seguís así, no solo te haces daño a vos, haces daño a los demás. ¿Cómo hacemos eso? Simplificaría tanto muchas cosas. ¿Qué dijimos al principio? 4 elementos de ser persona. Los tenemos atrofiados. No nos sale a nosotros de buenas a primeras poder decir ese tipo de cosas a la gente. Pero además, no era costumbre de los discípulos en esa época decirle a su rabí, decirle a su maestro los trapos sucios, sino que endulzarle el oído. Maestro, el pueblo dice que eres alguno de los profetas históricos que hemos tenido. Y Jesús, que es Dios y que no traga cuento tan fácilmente, viendo que ellos están como jugando un poquito con la respuesta, los confronta de la siguiente forma. Segunda pregunta 15 de Mateo 16. Mateo 16, versículo 15. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La primera pregunta de Jesús iba dirigida a la sociedad. ¿Quién dice a la sociedad que es Jesús? Y ellos dijeron, ok, ya me dieron la opinión de la sociedad y me la dieron mal, porque me la dieron parcializada, me dieron una mala respuesta que a ustedes les conviene que yo supuestamente oiga, ¿verdad? Ojo, y muchas veces nosotros somos iguales. ¿Qué opina la gente de nuestra iglesia? No, que es que esta es una iglesia que es... ¿Sí? Y no nos atrevemos a decir nombres, los vecinos se quejan, nombres, la gente de aquí dice esto y lo otro. Oye, y eso es una realidad con la que nosotros tenemos que cambiar un montón de veces, que no nos dicen las cosas y no nos ayudan a mejorar. Entonces Jesús preguntó, ¿qué dice la sociedad? Ahí le dieron una respuesta medio, ¿verdad? Parcializada y así. Pero ahora, paredes adentro, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué mensaje dice la... Yo me imagino un silencio bien pronunciado, bien profundo. Pedro, siendo un vocero, siendo un representante del grupo ahí reunido, alza la voz y dice en Mateo capítulo 16, versículo 16, y para que nunca se les olvide la confesión de Pedro, Mateo 16, 16. Llega Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pasen un poquito sus hojas a Lucas 9, verso 20. Lucas 9, verso 20.
¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Esa declaración de Pedro es muchísimo más profunda de lo que a simple vista nosotros podemos decir. La palabra Cristo no fue una palabra que se inventó la Biblia, ni que se le inventó el Nuevo Testamento. Era uno de los títulos reales que usaba el emperador romano, el César. El César acuñaba las monedas poniéndole Cristo, porque Cristo significaba un rey, significaba ser Cristo. En el Antiguo Testamento no se usaba Cristo, sino que se usaba Mesías, pero en el Nuevo se usa Cristo y es exactamente lo mismo, y lo que significa es un rey con autoridad para reinar, para legislar. ¿Qué es el problema con esa declaración de Pedro? Que por esa declaración a Pedro lo podía perseguir, torturar y matar. ¿Quiénes? El poder de ese momento, el poder del trono de Roma, que podía llegar y decir, suave, suave, ¿cómo que usted dice que es el Cristo? El Cristo soy yo, el César. ¿Qué es? ¿Que usted quiere hacer una rebelión para intentarme quitar a mí el trono? Y muchísimos cristianos fueron perseguidos, torturados y muertos a causa de eso. Cristianos que no se arrodillaban delante de una pequeña estatua, hacían estatuas del tamaño de un codo. Tenía dominio sobre Europa, Asia y África, y el César no podía andar siempre por todo lado. Entonces lo que hacían era que construían unas pequeñas estatuas y las mandaban a los diferentes pueblos dominados, y era una estatua que ellos desfilaban por las plazas y la gente llegaba y afuera de sus casas tenía que poner un tributo, y generalmente era comida, ese tributo, un animal muerto, un animal sacrificado. Entonces imagínense, de pronto van pasando aquí por la avenida y en esta casa no hay tributo. Y ahí que dicen, ¿usted qué mal ciudadano es? ¿No ve que es la imagen del César la que va pasando por ahí? Usted no puede hacer un desplante así. No, es que él no es mi Cristo. Yo tengo un Cristo y no es él. Y Cristo no diga eso en voz alta. Le pueden cortar la cabeza. No solamente lo digo en voz alta, lo creo y no me niego. Y muchísimos cristianos murieron a causa de eso. Entonces, lo que Pedro aquí está diciendo es muy profundo. Jesús, indistintamente de que la gente te vea como un profeta, nosotros hemos creído, nos ha sido revelado por parte de Dios de que usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Esa declaración de Pedro, que la Biblia dice que es inspirada, porque a Pedro de forma muy brillante Jesús la prohíbe. Vean ustedes lo que dice, versículo 21, estoy en Lucas 9, versículo 21. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Día. Jesús sí sacó los trapos sucios. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la sociedad que soy yo? Ah, no, que eres un gran profeta. Ajá. No, vean, sí, yo soy el Cristo. Y a mí me van a rechazar. No me van a ver como profeta. Me van a rechazar, me van a matar. Pero voy a resucitar. Y ojo lo que dijo a continuación. Y luego, hablándole a todos, dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él
cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte. Lo vieron a Jesús resucitado antes de ser perseguidos, torturados y muertos. Chicos, ¿ven la conexión? ¿Ven la conexión? ¿Quién dice el mundo que soy yo? Diferentes opiniones. Así fue hace 2000 años y así es en la actualidad. Pregúntele a cualquier persona, ¿quién es Jesús para usted? Un gran maestro. Un milagrero. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, padre del humanismo. Voy a sacarlo para enseñárselos. Él escribió un libro que fue como un balde de agua fría para la Alemania luterana de su época, que se llamó El Anticristo. Y básicamente en ese libro Nietzsche dice que Jesús es un charlatán, porque no se le puede dar otro nombre a alguien que piense que ser débil, ser sumiso y ser solidario es algo bueno. Y ya así, digamos, fríamente, piénsenlo. Ser débil, ser sumiso y ser solidario con los que... ¿Qué tiene eso de bueno? Nietzsche se quedó analizando, porque no crean que no leyó la Biblia. El tipo era hijo de un pastor. Sabía muy bien lo que el texto decía superficialmente. Y él dijo, suave, Jesús me está diciendo a mí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. O sea, Jesús me está diciendo a mí, bienaventurados los débiles sumisos. No me sirve a mí. Y él desarrolló toda una tesis que se llama la tesis del superhombre. Ser más bien todo lo contrario, que fue la tesis que tiempo después fomentaría que Hitler se creyera ese superhombre. Así es que, ¿quién es Cristo? ¿Qué dice la sociedad? En la actualidad a Jesús lo presentan en películas de una forma casi desconocida a lo que revela el Evangelio. Entonces la sociedad siempre va a tener un mensaje, pero ¿cuál es el mensaje de nosotros? Si tuviéramos que nosotros dar esa respuesta hoy a Jesús, si Jesús nos preguntara, ¿quién soy yo?, ¿qué le diríamos? Las palabras de Pedro son geniales. Decirle a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey soberano, el Rey con autoridad sobre todo lo que existe. Ajá, ¿y qué le toca a usted? Sí, qué lindo lo que me declaró. ¿Y ahora qué? Bueno, la Biblia lo dice. Jesús se dirigió a los demás y les dijo, ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que tomar la cruz, estar dispuestos a morir por esta verdad. Y si alguno se avergüenza de mí o me niega, yo lo voy a negar también delante del Padre. Así es que ustedes y yo declaremos que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el Cristo. Chicos, es muy fuerte lo que está. Y yo los invito a que no lo tomen a la ligera. En sus oraciones privadas, en sus conversaciones de familia, con sus amigos, digan, sí, Jesús es el Señor de mi vida. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo. Son palabras tan fuertes. Muchas veces perdemos la dimensión. Yo tenga la Biblia hoy aquí en español. Gente que dio su vida, que dejó su familia, su cultura, sus comodidades y se aventuraron a un mundo porque ellos decían Cristo. Y Jesús no ha llegado a aquella región, tiene que llegar ese mensaje, porque Él es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Son declaraciones que tienen que ver con nosotros. Y hace un rato que hablaba con Ismael sobre el tema del matrimonio, que te dije que íbamos a hablar de esto de ser íntegros. Quisiera cerrar hoy la noche con un versículo más. Y este versículo, bueno, si me permiten, con dos más. Un bonus ahí. Este versículo se conoce típicamente como la Gran Comisión.
y se encuentra en Mateo 28, ahí adelantico, ¿verdad? Mateo 28, versículo 18. Y yo quisiera que usted tal vez se lo sabe de memoria, qué sé yo, ha escuchado 15, 20 enseñanzas, pero analice lo que ahora Jesús está diciendo aquí. ¿Se acuerdan que hace un rato prohibió? Hey, en este momento no digan que yo soy el Cristo. ¿Se acuerdan? Pero vean aquí cómo cambia el mensaje y amplía Jesús. Versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron los discípulos, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo dicen sus versiones? Igual. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Hey, yo soy el Cristo. Tengo toda la autoridad. Soy el Señor, soy el Rey. Versículo siguiente. Por tanto, ¿qué? Por cuanto soy el Cristo, soy el Señor, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo. Todo lo que les he mandado a ustedes, juro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Chicos, si Jesús es el Cristo, y lo es, si Jesús es el Señor, y lo es, y si yo me digo ser discípulo de Él, yo tengo dos responsabilidades, una vertical y una horizontal. Tengo una responsabilidad vertical hacia Dios, de obediencia a Él, que implica que no arrugarme, no negar a Jesús, no avergonzarme de Él. Tiene que ver directamente con mi responsabilidad horizontal para con el prójimo. Yo tengo que hacer que la gente obedezca al mensaje del Señor. ¿Cómo? ¿Obligándolos? No. ¿Coaccionándolos? No. Y es por eso que ustedes nunca me van a escuchar tales que busquen que no se peque, porque eso no se puede lograr por una ley. Para que una persona entregue su vida y obedezca a Dios, se ocupa de un nuevo nacimiento, y eso es mucho más que... Para muestra un botón, hay una ley que prohíbe y sanciona manejar sin cinturón. ¿Y qué? Por cuanto la ley existe, todos la obedecen. Así no funciona. Y el versículo con el que quiero terminar, 1, un poquito más adelante, Colosenses capítulo 1. Versículo 3. ¿Están conmigo? Pongamos mucha atención. Esto es como un resumen de todo lo que he intentado comunicar. Que si yo he fallado comunicando esto, espero que la Biblia no. Esto es como un resumen. Capítulo 1, versículo 3. Está Pablo hablando acá. ¿Estamos? Dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean en esas dos palabras los tres elementos que hay: Señor, Jesucristo. ¿Qué declara Pablo de una vez? La autoridad de Jesús, de una vez. Versículo 4. Pues hemos recibido noticias de su fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la... Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente.
de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor. Ustedes, fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas. A las 10 de la mañana, con todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así preservarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del el primogénito de todas cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio, y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Clarito, ¿eh? Si Jesús es el Cristo, eso se espera de mí. Si es que yo lo confieso por Cristo. Un versículo más, pero eso se los digo. En 1 Corintios 12, versículo 3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu. ¿Alguno anda en una versión que no sea la que acabo de decir? La que acabo de decir es Reina Valera. ¿Alguno anda en una versión más reciente? TLA, si anduviera alguno, sería genial. 1 Corintios, versículo 3. Este es el segundo bonus de la noche. Yo ya había terminado hace 10 minutos, pero este es el segundo bonus. 12:3. ¿Qué versión tenés? Llega. TLA, dale. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Decí hasta el primer punto y seguido. O sea, la primera parte de la oración, decí. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Antes de confesar a Jesús como Señor, yo ocupo ser guiado por el Espíritu. Al revés no se puede. Se llama ser religioso. Jesús es mi Señor, pero ¿y entonces? ¿Y la guianza del Espíritu? Así es que así hemos estado por mucho tiempo. Si Dios ha trabajado en mí, dice Efesios capítulo 1, que Él ha creado buenas obras de andemos en ellas. Dios ha preparado, cuando la gente llega y dice, uy, mi ministerio, ¿qué le pasa? No hay nada bueno en nosotros que no haya sido preparado de antemano por Dios, para que nosotros andemos en esas cosas. Así es que nos toca eso.
esforzarnos en la fe, estar cimentados, crecer en el conocimiento del Señor. Y chicos, la próxima vez que usted en oración privada o en algo público vaya a decir Jesús es mi Señor, Jesús es mi Cristo, piensen lo que realmente eso significa. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Ok? Oramos un poquito.